El pasado sábado, 7 de octubre, lo que inicialmente parecía una jornada de paz y serenidad, se vio abruptamente interrumpido cuando, mientras Israel celebraba el Sabbat, una festividad análoga a la Navidad, los palestinos sorprendieron al país con un devastador ataque coordinado por aire, mar y tierra, desencadenando una lluvia de miles de misiles. Los ataques recientes representaron un nivel de táctica y envergadura nunca antes visto para el Estado de Israel. Desde la Guerra Árabe-Israelí de 1948, Israel no había experimentado enfrentamientos en sus propias calles. Además, jamás se había enfrentado a un ataque terrorista de esta magnitud, que lamentablemente resultó en la pérdida de vidas civiles en una escala tan devastadora. Hamas, el grupo palestino responsable de esta ofensiva, llevó su modus operandi a un nivel sin precedentes. Aunque en el pasado se habían registrado secuestros de ciudadanos israelíes por parte de este grupo, nunca antes se había perpetrado una operación que implicara la toma de decenas de rehenes al mismo tiempo, incluyendo a niños y ancianos. En respuesta a estos desgarradores acontecimientos, Israel ha emitido una enérgica declaración, prometiendo que Hamas pagará un alto precio por este ataque sin precedentes. El Estado de Israel comenzó los ataques sobre cientos de objetivos clave en la Franja de Gaza como respuesta a estos actos de violencia. La cifra de palestinos muertos a causa de los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza ha ascendido a 1.100, mientras que los heridos se estiman en 5.339, según han confirmado este miércoles las autoridades palestinas. El secretario de Estado de Estados Unidos partió este miércoles hacia Israel para coordinar la ayuda estadounidense para enfrentar a Hamas en la nueva guerra en Gaza. Estamos decididos a asegurarnos de que Israel tenga todo lo que necesite para defenderse y para garantizar la seguridad de su pueblo. Ya está en camino la asistencia militar solicitada por Israel. Para comprender mejor lo que acaba de suceder el pasado sábado 7 de octubre del presente 2023, veamos un poco de historia. El conflicto entre Palestina e Israel tiene raíces históricas profundas que se remontan al siglo XIX tras la caída del Imperio Otomano. Durante este tiempo, tanto judíos como árabes palestinos reclamaron la tierra como suya, lo cual ha dejado un legado de tragedia y desplazamiento a lo largo de décadas. La disputa ha convertido a Oriente Medio en una región constantemente al borde de la explosión. Para comprender el origen de esta historia, retrocedamos al siglo XIX, cuando el sionismo, un movimiento nacionalista judío, surge en Europa. Su objetivo era establecer un Estado para judíos de todo el mundo, como respuesta al odio hacia los judíos que prevalecía en Europa y, sobre todo como reacción al Holocausto. La tierra prometida para este Estado judío incluía la región geográfica conocida como Palestina o Tierra Santa, que es sagrada tanto para musulmanes como para cristianos. Sin embargo, durante ese tiempo, esta área estaba bajo el dominio del Imperio Otomano, con una mayoría de población árabe. La Declaración Balfour, emitida por el gobierno británico al finalizar la Primera Guerra Mundial, respaldó la creación de un hogar nacional judío en Palestina, con la condición de no perjudicar los derechos de las comunidades no judías. Esto marcó un hito, pero generó tensiones entre las comunidades por razones obvias. En las décadas de los 20 y 30, miles de judíos se establecieron en la región, atraídos por la visión del sionismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la población judía en Palestina ascendía a 600.000 personas, la mitad de la población árabe. Esto intensificó las tensiones. En 1947, la ONU propuso un plan para dos estados independientes, árabe y judío, con un régimen especial para Jerusalén. Los israelíes aceptaron, pero los árabes lo rechazaron, ya que consideraban esto como una pérdida de su territorio. Posteriormente, el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó la creación del Estado de Israel. Sin embargo, 5 días después de esto, 5 países árabes vecinos le declaran la guerra, con el fin de desaparecerlos y recuperar su territorio. Tras un año de batallas, Israel no solo sobrevivió, sino que amplió su territorio, incluyendo la parte occidental de Jerusalén.
Jordania ocupó Cisjordania y Jerusalén Oriental, mientras que Egipto se quedó con Gaza. Este conflicto dejó una gran cantidad de desplazados, especialmente entre la población árabe. La Guerra de Suez, en 1956 y la Guerra de los 6 Días en 1967, mantuvieron las fronteras inalteradas. Sin embargo, en esta última, Israel ocupó Cisjordania, Gaza y el Sinaí. La Guerra de Yom Kippur en 1973 condujo a los acuerdos de Camp David en 1978, donde Egipto firmó la paz con Israel, recuperando el Sinaí pero renunciando a Gaza. Esto marcó el fin de la guerra abierta entre Israel y sus vecinos árabes, centrando el conflicto en la lucha entre palestinos e israelíes. Hoy, Gaza y Cisjordania permanecen bajo control militar israelí y la administración de la Autoridad Nacional Palestina. Debido a que la población judía en la región aumentó significativamente después del Holocausto y la creación de Israel en 1948, poco a poco comenzaron los asentamientos judíos. Estos son comunidades construidas por Israel en territorio palestino tras la guerra de 1967. Hoy, más de 500.000 de israelíes viven en asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Oriental, protegidos por vallas y fuerzas de seguridad. Sin embargo, estos asentamientos son objeto de controversia. La comunidad internacional, incluyendo la ONU y la Corte Internacional de Justicia, los considera ilegales según la Convención de Ginebra. Los israelíes argumentan que esta regla no se aplica a Cisjordania, ya que antes de 1967 no había una soberanía clara en la región. Los asentamientos fragmentan el territorio palestino, dificultando el establecimiento de un Estado propio, un anhelo fundamental para los palestinos. La Organización para la Liberación de Palestina, OLP, liderada por Yasser Arafat, fue un actor clave en este conflicto. La OLP buscaba destruir Israel, favorecer el retorno de refugiados palestinos y establecer un Estado palestino. Esto desencadenó operaciones militares y atentados, incluyendo el trágico evento en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. La Guerra de las Piedras en 1987 simbolizó la tensión constante. La primera intifada, que significa levantamiento, culminó en 1993 con los Acuerdos de Paz de Oslo, que marcó un hito al renunciar la OLP a la violencia y reconocer el derecho de Israel a existir en paz y seguridad. También se creó la Autoridad Nacional Palestina. A pesar de los acuerdos de Oslo, la tensión persistió y en 2002 Israel comenzó a construir una barrera que ha sido objeto de controversia internacional. La segunda intifada, iniciada por una visita de Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas, fue más violenta y concluyó con la retirada de Israel de Gaza en 2005. La escalada de violencia en 2017 se desencadenó por la decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. En las últimas décadas, las administraciones estadounidenses han mostrado cercanía a Israel. Las Fuerzas Armadas israelíes han respondido a los ataques palestinos, mayormente atribuidos a grupos como Hamas. Recordemos que Hamas es un acrónimo en árabe de Movimiento Islámico de Resistencia, fue fundado en 1987, durante la Intifada palestina contra la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza. Estos enfrentamientos han cobrado un alto costo humano, con más de 1.200 israelíes y 8.400 palestinos fallecidos en las últimas 2 décadas. Ahora veamos cuál es el papel fundamental que desempeña Jerusalén en el conflicto entre israelíes y palestinos. Esta ciudad, cargada de simbolismo, es el epicentro de una compleja disputa. Jerusalén es sagrada para judíos, musulmanes y cristianos, y su importancia es innegable. Para Israel, Jerusalén es su capital eterna e indivisible, con reclamaciones de soberanía sobre toda la ciudad, especialmente desde la toma de la parte oriental en 1967, tras la Guerra de los 6 Días. Sin embargo, las Naciones Unidas han rechazado esta anexión y han ratificado su posición en múltiples ocasiones.
Por otro lado, la Autoridad Nacional Palestina y Hamas, que gobiernan Cisjordania y Gaza respectivamente, reclaman Jerusalén Oriental como la capital del Estado palestino. La mayoría de los miembros de la ONU defienden que la cuestión de Jerusalén debe ser resuelta a través de negociaciones. Para entender la relevancia de Jerusalén, es esencial comprender su división. La ciudad vieja alberga el significativo sitio del Santo Sepulcro, donde Jesús fue crucificado y sepultado, crucial para el cristianismo. Cercano a este lugar se encuentran la mezquita de Al-Aqsa y el santuario del Domo de la Roca, donde Mahoma ascendió al cielo, uno de los sitios más sagrados del Islam. Bajo esta explanada yace el segundo templo, representado por el Muro de las Lamentaciones, esencial para el judaísmo desde hace milenios. Actualmente, toda la ciudad está bajo control israelí, aunque su estatus legal ha sido una incógnita desde el plan de la ONU en 1947. La controvertida decisión de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén por parte de Trump no ha facilitado el entendimiento entre las partes. Sin duda, el estatus de Jerusalén sería un punto crucial en un potencial pacto entre israelíes y palestinos. Jerusalén ha sido escenario de numerosos conflictos y ha desencadenado intifadas palestinas mencionadas anteriormente. La cuestión de Jerusalén es un punto de conflicto en el plan de paz presentado por Trump y Netanyahu, el cual los palestinos rechazaron por implicar la renuncia a territorios ocupados. Para una resolución, la comunidad internacional aboga por el apoyo israelí a un Estado soberano para los palestinos, levantando el bloqueo a Gaza y retirando restricciones en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Por su parte, los grupos palestinos deberían renunciar a la violencia y reconocer a Israel.